Cuba Información. Bueno, pues estamos con Paco Calderón de la organización Sodepaz, una de las ONGs que trabajan numerosos proyectos de cooperación en Cuba. ¿Cómo nos explicarías lo que es la filosofía de cooperación de Sodepaz con el pueblo cubano? Sí, yo creo que más que de cooperación hablaríamos de solidaridad en este caso. Es decir, que nosotros empezamos, más que hacer cooperación, empezamos a hacer solidaridad en Cuba, en la lucha contra el bloqueo, en hacer campañas políticas, y dentro de esas campañas políticas, en las relaciones con organizaciones cubanas, en esta relación de intercambio, pues han ido surgiendo posibilidades de intercambio de experiencias, o sea, experiencias suyas hacia nosotros y nosotros hacia ellos, y sobre todo la de facilitar, conseguir alguna serie de recursos que a ellos les viene bien, ¿no? En general, digamos que los principios básicos es que todos los proyectos que se hacen en Cuba los hacen ellos, o sea, son personal cubano, organizaciones cubanas las que ejecutan y llevan adelante los proyectos. Personal nuestro prácticamente no participa nunca, salvo de forma muy marginal, en alguna cuestión de seguimiento, alguna cosa más, y lo que intentamos conseguir es pues, los recursos que a ellos les son necesarios para el que los proyectos se lleven adelante, ¿no? Y también las aportaciones más importantes que se dan en Cuba precisamente son las que aportan ellos, son el capital humano, las instalaciones, etcétera, etcétera, que es lo que hace que los proyectos puedan surgir. Y últimamente lo que estamos intentando también es el que la capacidad que tienen los cubanos, sobre todo en ejecutar proyectos y en nuevas tecnologías y tal, que se puedan implantar en otros proyectos fuera de Cuba. En concreto ayer hablaba de proyectos en El Salvador y proyectos en Ecuador, en donde la tecnología cubana en temas de agricultura o de energía se puedan aplicar en otros proyectos de cooperación en otros países. En el marco de estas jornadas sobre cooperación y desarrollo sostenible, ¿qué programas, qué proyectos, qué iniciativas ha tenido Sodepaz junto con contrapartes cubanas en el campo del desarrollo sostenible y las fuentes renovables de energía? Sí, dentro de este encuentro nosotros lo que vinimos a comentar eran dos experiencias en dos áreas importantes. Una, la agricultura ecológica, que era dentro de una mesa sobre soberanía alimentaria, y luego ya ahí también hablamos sobre el tema de energías renovables, donde llevamos haciendo proyectos con organizaciones cubanas pues algo así como 13 años, ¿no? Hemos estado haciendo proyectos de electrificación fundamentalmente en consultorios médicos, en colegios, en alguna otra institución, en algún hospital, y luego también últimamente en casas de campesinos, ¿no? Que se están electrificando casas de campesinos en zonas aisladas. Y luego en lo de la agricultura ecológica lo que se vino a plantear es un proyecto bastante grande, muy estratégico para Cuba, que es la introducción de un árbol que es el árbol NIN para la producción de insecticida biológico, muy importante dado que no se pueden conseguir insumos, y no solo no se pueden conseguir insumos de pesticidas, sino que además son pesticidas ecológicos los que se producen a partir de esta planta, y que tiene un interés bastante importante para la agricultura cubana y para la soberanía alimentaria, ¿no? La electrificación es electrificación con energía solar de todos estos casos. En concreto los consultorios médicos se electrificaron unos 500 desde el año 93 hasta ahora, de los cuales unos 200 los hemos electrificado nosotros, y son aquellos, no solo es solar, sino es en aquellos sitios donde está alejado del sistema eléctrico nacional y no permite electrificarse de otra manera, o electrificarlo de otra manera implica unos costes ambientales o económicos muy importantes. En el tema de los colegios también es la introducción de energías renovables, no solo solar, sino también eólica, la producción de gas a partir de residuos orgánicos, por ejemplo, de granjas animales o algo así, o de ingenios azucareros, y luego también la energía solar es en las casas de campesinos, que tiene las mismas características que lo de los consultorios médicos. Son casas de campesinos en zonas aisladas, en zonas rurales, zonas de montaña, y separadas del sistema eléctrico nacional al menos 2 kilómetros para que sea rentable y pueda funcionar el que se pueda hacer la inversión, porque es una inversión cara para cada una de las casas, el que se justifique, ¿no? Dentro del movimiento internacional de solidaridad con Cuba, durante unos ciertos años hubo una cierta polémica o discusión acerca de la estrategia de cooperación para el desarrollo y de la propia ayuda material también. Es decir, algunas organizaciones apuestan por una solidaridad política, digamos, pura, ¿no? En este sentido, ¿qué papel político tiene la cooperación para el desarrollo en Cuba dentro del movimiento de solidaridad?
A ver, yo creo que es una polémica, nosotros la tenemos superada de siempre, es decir, que el tema de solidaridad política es una cosa, la cooperación es una parte de la solidaridad política, no solo en Cuba, sino en cualquier otro sitio, es decir, la cooperación económica depende con quién la hagas, es decir, en el caso de Palestina es obvio que trabajamos con organizaciones populares de allí o en cualquier otro país con organizaciones en que implica también no solo lo que es la actividad económica, sino también solidaridad política en el caso de Venezuela o en otros casos, ¿no? Entonces, en el caso de Cuba es obviamente lo mismo. La cooperación que tiene de diferente al tema de la solidaridad política, no diferente, sino como complementario, que te permite conocer una parte de la realidad del país donde estás trabajando, que muchas veces la campaña de solidaridad sin más, pues no te lo permite, ¿no? O sea, el conseguir bueno, conocer la realidad, conocer el trabajo que están haciendo en el área de cooperación o en el área de, por ejemplo, de las energías o en el área del agua, como veíamos hoy, organizaciones cubanas que si no estás haciendo cooperación, pues es muy difícil el que tú llegues a tener esa información. Digamos que complementa la campaña de solidaridad política y no es absolutamente contradictorio con ella, y en el caso de Cuba pues te favorece tener un conocimiento mayor de la realidad cubana.